Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 311. Los cielos y sus bromas. Impulsados por las grandes cantidades de energía que se infundieron en los ataques, los 3 ataques enviados por el trío hacia las gotas de rayos blancos habían llegado a sus respectivas áreas, causando estragos en una gran cantidad de gotas de rayos blancos cuando los dos chocaron. Estallido. El primero en chocar con los relámpagos blancos fue la habilidad Sumisión Verdadera de Erlia en forma de una gran X dorada. Gracias al aumento en el poder de combate provocado por los beneficios mejorados de Argentum, el poder inherente en la gran X dorada fue suficiente para que se disipara una gran cantidad de gotas de rayos blancos, aunque después de disiparse, no se formaron hilos blancos. Al principio, Erlia no pudo evitar irradiar un aura de confusión después de ver que este fenómeno común no aparecía en los relámpagos blancos, pero después de recordar que esta prueba era una prueba que le permitía obtener una evolución final mejorada, finalmente entendió por qué esto estaba pasando. Sin embargo, todavía no pudo evitar preguntarse a sí misma: si esta prueba no formó hebras que aumentaron mi poder, ¿por qué esa otra prueba formó hebras? La otra prueba de la que hablaba Erlia no era otra que la prueba de bonificación a la que se sometió después de terminar con la segunda prueba. La recompensa de esa prueba de bonificación fue la misma que la prueba actual que el trío estaba realizando, lo que le dio una mejora en su evolución. Pero a pesar de que la recompensa era la misma, solo la prueba de bonificación anterior le dio hilos que aumentaron su poder. Justo cuando estaba a punto de reflexionar aún más sobre la pregunta, se apresuró a darse cuenta de que no tenía sentido encontrar la respuesta, sintiendo que entraría en un pozo profundo si se obligaba a hacerlo. El siguiente en chocar fue la gran cantidad de armas de Orel. La razón por la que hubo un retraso entre la habilidad de Erlia y la suya fue que todavía tenía que controlar manualmente las armas que se hicieron a partir de la gran esfera que había conjurado. Sin embargo, la cantidad de gotas de rayos blancos que fueron disipadas por su ataque fue en realidad mucho mayor en comparación con Erlia. Esto se debió a que controlaba manualmente todas las armas que provenían de la gran esfera, por lo que controló estas armas para cubrir un área grande. Sin embargo, la cantidad de gotas de rayos blancos que Orel había disipado palideció en comparación con la cantidad de gotas de rayos que Argentum había disipado con su ataque. Por el nombre del hechizo que usó Argentum, 81 meteoritos fueron conjurados de la nada, chocando con las gotas de rayos que se encontraban en su camino antes de explotar en una gran masa de metralla helada, que también disipó más gotas de rayos en el proceso. Al ver este ataque disipar una gran cantidad de gotas de rayos blancos en un solo movimiento, Orel y Erlia, cuyos ataques aterrizaron primero en las gotas de rayos, no pudieron evitar mirar a Argentum, que estaba mirando atentamente la colisión de los meteoritos y murmurar para sí mismos: monstruo. Como era de esperar, con la ayuda de sus sentidos mejorados, Argentum pudo escuchar esta palabra murmurada por los dos, lo que lo llevó a dejar escapar una risa incómoda cuando dijo en respuesta: para que lo sepas, Erlia va a ser el monstruo más grande después de que termine esta prueba. Después de decir esas palabras, Argentum volvió a enfocarse en los meteoros, permitiendo que los meteoros chocaran con los rayos uno por uno. Finalmente, los 81 meteoros habían hecho su trabajo, eliminando una gran cantidad de gotas de rayos hasta el punto de que solo una cuarta parte de la cantidad original quedó flotando en el aire. Al ver esto, el trío no pudo evitar exudar auras de emoción, solo para convertirse en sorpresa cuando notaron que más gotas de rayos comenzaron a caer de las nubes oscuras, reemplazando las gotas de rayos que habían sido disipadas por sus ataques. Aunque Argentum sintió que algo andaba mal, miró a Erlia y Orel antes de volver a mirar los relámpagos y gritar una vez más: ataca. Wash. 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 Y así, los 3 usaron sus ataques definitivos una vez más, disipando una gran parte de las gotas de rayos blancos que estaban a su alrededor. Desafortunadamente para ellos, justo cuando pensaban que la cantidad de gotas de rayos se mantendría fija en ese momento, más gotas de rayos blancos cayeron de las nubes oscuras, reemplazando las gotas de rayos que se disiparon una vez más. Mientras esto sucedía, las otras gotas de rayos continuaron cayendo del cielo y chocaron contra el suelo, formando grandes ondas de choque. Por supuesto, estas ondas de choque no afectaron a los 3 mientras flotaban en el aire. Anuncios de Put Future. Sin embargo, una aura confusa emanaba evidentemente del trío, preguntándose por qué las gotas de rayos que disipaban estaban siendo reemplazadas por más gotas de rayos.
Este pensamiento circuló dentro de las mentes de Erlia y Orell ya que no sabían el verdadero nombre del juicio. Sin embargo, en cuanto a Argentum, después de ver que las gotas de rayos se reemplazaban cada vez que realizaban un ataque, tuvo la corazonada de que el significado que obtuvo del nombre de la prueba era en realidad bastante diferente del real. ¿Cuántas gotas de rayos hay actualmente en los alrededores en este momento? Se preguntó Argentum, sintiendo que obtendría la respuesta que buscaba siempre y cuando supiera el número de gotas de rayos en ese momento. Sin dudarlo, utilizó sus sentidos mejorados al máximo antes de contar apresuradamente todas las gotas de rayos que aún no chocaron con el suelo. No le tomó mucho tiempo descubrir que el número de relámpagos en el aire había excedido los 2000, lo que le hizo concluir instantáneamente que su primera hipótesis del ensayo era, de hecho, incorrecta. En retrospectiva, esta hipótesis fue algo que le mencionó a Orell como respuesta a la cantidad de rayos que iban a caer sobre él. Al darse cuenta de esto, Argentum no pudo evitar dejar escapar una risa burlona mientras murmuraba para sí mismo. Pensar que en realidad he gafado esta prueba sin saberlo. Por otra parte, realmente no puedo hechizar algo que ya estaba destinado a suceder. No cambia el hecho de que nos enfrentamos a 1.000.000 de estos relámpagos blancos, continuó Argentum murmurando para sí mismo mientras miraba a los dos frente a él. En este momento, los dos irradiaban auras de determinación mientras se preparaban para enviar otra ola de ataque. Desafortunadamente para ellos, no serían capaces de desatar un ataque más cuando Argentum gritó. Erlia, Orell, cambio de planes. Deja de atacar. ¿Esperarlo? Al principio, los dos no pudieron evitar preguntarse si habían escuchado mal las palabras de Argentum. Con eso en mente, Erlia fue la primera en preguntar. ¿Acabas de decirnos que dejemos de atacar, Argentum? Sí. Argentum asintió, lo que provocó que los dos se miraran antes de volver a mirar a Argentum. Poco después, Orell enfocó su sentido de la visión en él antes de preguntar. ¿Por qué es eso? Me acabo de enterar de que nos enfrentamos a 1.000.000 de esas gotas de rayos, dijo Argentum en respuesta a la pregunta de Orell, provocando un aura de miedo y conmoción que irradiaban tanto Erlia como Orell, que suprimieron apresuradamente poco después. Luego continuó. Aunque podemos continuar atacando a estos tipos siempre que tengamos suficiente energía, debemos recordar que existen límites para nuestras tasas de regeneración. Una vez que agotamos toda nuestra energía, todos somos más o menos susceptibles de ser alcanzados por los relámpagos blancos. En otras palabras, morimos, enfatizó Argentum en este punto, aunque sabía que en realidad no morirían después de ser golpeados por las gotas de rayos blancos. Solo dijo esto para que ellos escucharan sus palabras. Y bueno, por decirlo menos, como era de esperar, funcionó, con Erlia disipando la alabarda carmesí que estaba empuñando todo este tiempo mientras Orell retraía la energía que había liberado. En este momento, los dos estaban esperando las siguientes palabras de Argentum, ya que sabían que no habrían llegado a este punto si no fuera por Argentum. Aunque Erlia sabía cómo funcionaba una tribulación de la existencia, sabía que no sería capaz de reaccionar a tiempo a los cambios abruptos de las pruebas. En cuanto a Orell, solo tenía un atisbo de conocimiento sobre las tribulaciones de la existencia, por lo que sabía que no tenía nada que decir sobre ellas. Al ver que los dos estaban esperando sus próximas palabras, Argentum miró las barreras que los cubrían y dijo: por ahora, fortalezca las barreras que nos rodean. Después de eso, pensaremos en un método para sobrevivir a esta prueba. Con los dos asintiendo, Erlia y Orell siguieron adelante y comenzaron a infundir sus energías en sus respectivas habilidades defensivas, reparándolos a un estado en el que parecía que no habían sido golpeados por las gotas de rayos blancos. Lamentablemente, a pesar de que repararon sus barreras, las gotas de rayos blancos continuaron atravesando habilidades como un cuchillo caliente cortando mantequilla, chocando con el suelo debajo de ellos sin ningún problema. Al darse cuenta de esto, Argentum siguió adelante y usó uno de los hechizos innatos que había obtenido después de evolucionar la magia del agua de Sage a un grado superior. Aunque esta era la primera vez que lo iba a usar, ya conocía sus efectos y tenía el presentimiento de que brillaría bajo la influencia de Niflheim Horizon. Sin demora, comenzó a murmurar los encantamientos de este hechizo innato antes de golpear sus palmas contra el suelo una vez más mientras gritaba: Niflheim Aegis Dominion. Wash. En un instante, una energía mucho más fuerte que la energía que formaba el hielo que cubría su entorno se extendió por toda el área antes de llegar a los bordes de las habilidades defensivas que Erlia y Orell habían creado.
Justo cuando se preguntaban qué iba a hacer la energía avanzó y cubrió las dos habilidades defensivas antes de formar una gruesa capa de escarcha que parecía irradiar la intención de ser impenetrable. Al ver que su habilidad se lanzó con éxito, Argentún no pudo evitar dejar escapar un aura de euforía, solo para que esta aura desapareciera cuando vio que las gotas de rayos blancos pasaban a través de la gruesa capa de escarcha sin ningún problema, chocando con el suelo una vez más. En este punto, un aura de leve furia irradió de él, preguntándose por qué las habilidades defensivas que arrojaron a las gotas de rayos blancos no funcionarían en absoluto. Afortunadamente, fue en este momento que notó que los relámpagos blancos seguían un cierto patrón mientras miraba los agujeros hechos por los relámpagos en la gruesa capa de escarcha que conjuró. Preguntándose si su hipótesis era correcta, siguió adelante y disipó la gruesa capa de escarcha que los cubría, lo que provocó que Orello irradiara un aura de miedo cuando le preguntó a Argentum. ¿Qué estás haciendo, Argentu? Cállate por un segundo. Antes de que Orello pudiera terminar su pregunta, Argentum lo interrumpió y le dijo que se callara. Después de asegurarse de que Orello estaba callado, miró los relámpagos blancos que estaban un poco más lejos de los tres, asegurándose de usar sus sentidos mejorados al máximo para asegurarse de que su hipótesis fuera correcta. Anuncios de Put Future. Después de unos 5 minutos más o menos de examen cuidadoso, Argentún dejó escapar un largo suspiro y espetó. Tienes que estar bromeando. ¿Piensa en los cielos que las pruebas que debe emprender un tomador de pruebas son una gran broma? Al escuchar las palabras de Argentún, Erlia y Orell se quedaron sin palabras antes de que los dos se miraran, preguntándose de qué estaba hablando Argentún. Afortunadamente, después de decir esas palabras, Argentún comenzó a explicar la razón por la que dijo esas palabras, con su visión enfocada en los dos antes de decir, esta prueba es en realidad increíblemente fácil. ¿Por fácil, quieres decir fácil sucumbir a la muerte? Preguntó Orell, a lo que Argentún respondió irradiando su aura de poder hacia Orell, obligándolo a guardar silencio. Al ver que Argentún no estaba bromeando, Erlia se adelantó y le preguntó, ¿qué quieres decir con eso, Argentún? Todas las gotas de rayos caen directamente al suelo, dijo Argentún en respuesta a su pregunta. Luego continuó. Mientras uno no perturbe la caída de un rayo a través de un ataque o cualquier otro medio, caerá incondicionalmente y chocará con el suelo. Con eso, ¿quieres decir en este momento? Erlia sintió que ahora entendía lo que Argentún estaba tratando de decir, un aura de leve expectativa irradiaba de ella. En respuesta a sus palabras, Argentún respondió, así es. Despeja las barreras. Vamos a esquivar las gotas de rayos hasta que todos choquen contra el suelo. Wash. Sin dudarlo, Erlia siguió adelante y recordó la energía que infundió en el círculo mágico carmesí sobre sus cabezas, disipando el círculo mágico en un instante. Después de eso, se quedó en silencio por un momento antes de lanzar un puñetazo hacia la barrera cian que Orell lanzó a su alrededor, destrozándola de un solo golpe gracias a los beneficios que tenían. En respuesta a que su barrera se hizo añicos, Orell no pudo evitar mirar a los dos frente a él y preguntarles. ¿Ustedes dos, tal vez, perdieron la cabeza? Orell, tú, justo cuando Erlia estaba a punto de persuadir a Orell para que creyera lo que estaban diciendo hace un rato, Argentún la interrumpió para que no continuara antes de mirar a Orell y decir. Depende de ti si nos crees o no. No. Puedes lanzar otra barrera a tu alrededor y esperar a que se vea como un queso suizo, o venir y unirte a nosotros para evitar los relámpagos blancos. Wash. Wash. Después de decir esas palabras, Argentún utilizó la totalidad de la fuerza dentro de su cuerpo antes de lanzarse hacia un área determinada, asegurándose de esquivar los relámpagos blancos que estaban a punto de caer al suelo en el camino. En cuanto a Erlia, miró a Orell por un momento antes de decidir correr hacia otra área también, haciendo lo mismo que Argentún mientras se dirigía hacia el lugar que tenía en mente. Al ver que los dos en realidad se distanciaron de él, Orell no pudo evitar murmurar para sí mismo. Puedo ser cobarde, pero no soy estúpido. Si fuera tan fácil en primer lugar, entonces el juicio ya habría terminado. Después de decir esas palabras, Orell enfocó su visión en un punto directamente encima de él, solo para ver que un rayo blanco estaba a solo un par de metros de él. Al principio, pensó que lanzaría una barrera defensiva antes de alejarse de ella, pero luego, después de recordar las palabras de Argentún, no pudo evitar tener dudas sobre su decisión. Ah, bien. Bien. Haré lo que dices, Argentún, murmuró Orell para sí mismo en un tono derrotado antes de continuar, pero será mejor que me digas qué es el queso suizo después de esto. Wash.
Sin dudarlo, Orell dio un paso atrás, esquivando fácilmente el rayo blanco que estaba a punto de golpearlo. Como era de esperar, eso solo fue suficiente para que él se retractara de sus declaraciones anteriores y dijera: bueno, entonces. Supongo que soy estúpido. Y con eso, los tres esquivaron los rayos blancos que estaban a punto de caer sobre ellos con gran facilidad gracias a los beneficios que los tres tenían en sus cuerpos. Eventualmente, después de lo que pareció ser mucho tiempo, no cayeron más rayos nuevos de las nubes oscuras, lo que indica que la prueba había terminado. Capítulo 312. Animado del acantilado de la tempestad después de que el trío terminó de esquivar todas las gotas de rayos que caían de las nubes oscuras, lo primero que hicieron fue congregarse en medio de sus respectivas ubicaciones y mirarse con auras de euforía y alivio. Luego siguieron adelante y miraron las nubes oscuras por un momento, irradiando brevemente un aura de miedo mientras se preguntaban si caerían más rayos después de lo que habían pasado. Afortunadamente, después de mirar las nubes oscuras por un tiempo, no se podían ver puntos brillantes en ellas, por lo que eso significaba que la tribulación de la existencia de Erelía finalmente había terminado. Finalmente se acabó. Argentún fue el primero en hablar entre los tres, enfocando su sentido de la visión hacia Erelía antes de decir: felicidades, Erelía. De ahora en adelante, serás un animado de pleno derecho. En respuesta, Erelía dejó escapar una risa leve mientras enfocaba su visión en Argentún antes de responder: jeje. En ese caso, te estaré agradeciendo de antemano. Eres más o menos la razón por la que pude despejar con éxito mi tribulación de la existencia. Además de eso, con tu ayuda, incluso me permitiste mejorar mis evoluciones. 2 veces. En cuanto a Orell, aunque estaba emocionado porque el juicio ya había terminado y que Erelía ahora iba a evolucionar, un aura de leve sorpresa emanó de él ya que todavía no podía creer que no hubiera más juicios después de lo que parecía ser un tiempo tan largo. Juicio espantoso, que se volvió fácil al final. Con eso en mente, miró a Argentún y preguntó en un tono incierto: Argentún, ¿realmente ha terminado la tribulación de la existencia de Erelía? Por cómo terminamos la prueba sin mucho problema, seguramente habrá otra prueba después de esa, ¿verdad? Oh. Al escuchar las palabras de Orell, Argentún no pudo evitar burlarse de Orell mientras respondía con una risa leve: ¿de verdad quieres someterte a una prueba más? Bueno, cumpliré tus deseos aquí y ahora. Fue en este momento que Argentún no estaba bromeando con sus palabras anteriores, lo que provocó que Orell irradiara un aura de miedo al imaginar lo que Argentún le haría para cumplir sus palabras anteriores. Sin dudarlo, retrocedió unos pasos y respondió: solo estaba bromeando. Solo bromeaba. Ya no quiero pasar por una prueba tan infernal como esa. Al escuchar las súplicas de Orell, Argentún y Erelía no pudieron evitar mirarse en silencio antes de volver a mirar a Orell y soltar una carcajada escandalosa al mismo tiempo. En este momento, Orell irradió una aura avergonzada, que pronto fue reemplazada por otra aura mientras soltaba una carcajada al recordar lo que había sucedido en la tribulación de la existencia. Después de un tiempo, los tres finalmente terminaron de reír, con Argentún mirando a Erelía y preguntando: entonces, ¿tienes alguna idea de en qué tipo de humano vas a evolucionar? ¿Hay tipos entre los humanos? Erelía instantáneamente dejó escapar un aura de leve conmoción después de escuchar la pregunta de Argentún. En su mente, solo sabía que cualquier inanimado que evolucionara a animado sería el mismo en términos de poder de combate. Pero según las palabras de Argentún, parecía haber otros tipos de humanos además del que ella conocía. Al notar el aura que rodeaba el cuerpo de Erelía, Argentún respondió rápidamente a la pregunta de Erelía y explicó: en general, hay 2 tipos generales de humanos en este mundo. Están los humanos normales, y hay los despertados. Argentún enfatizó su voz en estas 2 palabras. Con él enfatizando esas palabras, Erelía sabía que tenía que saber más sobre los 2 últimos ya que ya tenía algunas ideas sobre el primer tipo. Sin dudarlo, ella le preguntó: ¿qué son los despertados? Anuncios de Put Future. Al recordar toda la información que Aurus sabía sobre los despertados a través de sus recuerdos, Argentún se quedó en silencio por un momento antes de responder. En resumen, los despertados son humanos que nacen con una habilidad innata. Las habilidades innatas son más o menos las habilidades que usamos cada cierto tiempo. Si tuviéramos que ser más específicos, hay múltiples ramas y tipos de humanos despiertos. Lo único que debes recordar es que un despertado es significativamente más fuerte que un humano normal en el rango 0.
Procesando y organizando apresuradamente la información que había obtenido de Argentum, Erlia asintió con la cabeza, solo para que otra pregunta apareciera en su mente cuando miró a Argentum y preguntó: ¿Cómo sabes todo esto? Naturalmente, Argentum no podía decir que sabía todo esto gracias a los recuerdos de Aurus. Y así, utilizando su rápido ingenio como pseudo-animate, irradió un aura de ligera confianza cuando respondió: obtuve información sobre animates aquí y allá de mi viaje. ¿Incluso Aurus no sabe nada sobre esto? ¿Incluso Auro? Erlia dejó escapar un aura de sorpresa cuando sintió por primera vez que Aurus, como clon de Argentum, estaría más informado sobre este tipo de cosas en comparación con su clon. Por supuesto, ella tenía razón en ese pensamiento, pero gracias a las persuasivas palabras de Argentum, sus pensamientos se habían desplazado a otro lugar, lo que la llevó a responder: ya veo. Retumbar. Después de un momento de silencio entre los tres, las nubes oscuras comenzaron a retumbar después de lo que pareció ser mucho tiempo. Sin demora, los tres miraron las nubes oscuras y notaron que los relámpagos azul oscuro y los relámpagos blancos ahora se mezclaban entre sí. Mientras esto sucedía, Argentum notó que los rayos exudaban una intención peculiar. Sin dudarlo, usó sus sentidos mejorados para obtener información sobre la intención, solo para quedarse sin palabras mientras murmuraba: ¿los rayos están realmente felices de que Erlia haya pasado por las pruebas? Aunque sintió que era extraño, colocó este pensamiento en la parte posterior de su cabeza ya que el evento actual era de hecho algo destinado a ser celebrado. No mucho después, los dos rayos comenzaron a fusionarse como uno solo, formando un rayo con el que el trío estaba familiarizado, un rayo que solo aparecía cuando Erlia iba a evolucionar. Vienen los rayos del arco iris, se dijo Erlia antes de mirar a Orey y Argentum frente a él. Con un aura de emoción y burla rodeándola, Erlia les dijo: me separaré de ustedes por un tiempo. Por ahora, quédate aquí. Pase lo que pase conmigo, no te muevas. Pensando instantáneamente en lo que estaba pasando en su mente, Argentum dejó escapar una risita antes de responder: está bien, nos quedaremos aquí. En cuanto a Orell, asintió levemente antes de irradiar un aura de felicidad y dijo: estoy ansioso por ver en qué evolucionas, Erlia. Wash. Y con eso, Erlia se había marchado de la vecindad de los dos, dirigiéndose hacia otra parte de los alrededores en los que se encontraban. Como era de esperar, Argentum se adelantó y usó sus sentidos mejorados para averiguar dónde se detuvo Erlia, y finalmente vio que Erlia se detuvo cerca de algunos de los árboles para envolver aún más su evolución. Con un suspiro alegre, Argentum miró las nubes oscuras antes de sentarse en el suelo, esperando que llegara la evolución de Erlia. Retumbar, retumbar. Después de unos minutos más de espera, otro estruendo resonó desde las nubes oscuras, con intención en su interior. Sin demora, Argentum usó sus sentidos mejorados para descubrir qué contenía la intención, solo para mirar a Orell, que estaba sentado a su lado, y decir: Erlia está a punto de evolucionar. Al escuchar esas palabras provenientes de Argentum, Orell no pudo evitar irradiar un aura de emoción y expectativa, increíblemente ansioso por ver la forma final de Erlia después de la tribulación de la existencia. En cuanto a Argentum, después de decir esas palabras, enfocó su visión en el punto brillante en medio de las nubes oscuras, que irradiaba un brillo increíblemente intenso que constaba de varios colores. No solo eso, sino que la intención de vida y crianza contenida en el punto iridiscente era casi 1000 veces más intensa que el lote anterior de relámpagos iridiscentes. Fue en este momento que Argentum confirmó que la intención de vida y crianza contenida dentro de los relámpagos iridiscentes se debía al tipo de relámpagos que se usaban para fabricarlos. Naturalmente, con los relámpagos de nivel Abyss y Génesis que se usaron para formar este lote de relámpagos iridiscentes, no hace falta decir que la especie en la que evolucionaría Erlia sería increíble. BZZT, choque. Anuncios de Put Future. Y así, después de otro minuto, el punto brillante en el medio finalmente se rompió, enviando una gran cantidad de rayos iridiscentes hacia cierto punto en el suelo. Por supuesto, este lugar no era otro que el lugar donde Erlia se detuvo para saludar a los relámpagos iridiscentes. También vino sin decir que gracias a la fuerte intención detrás de los relámpagos iridiscentes, los árboles que rodeaban a Erlia en ese momento habían sido talados sin problemas, lo que permitió que tanto Orell como Argentum apenas vieran lo que le estaba sucediendo a Erlia. Por otra parte, lo único que podían ver desde donde estaban era el capullo de luz iridiscente que cubría a Erlia mientras estaba en proceso de evolución.
Sin embargo, esta vista fue suficiente para que los dos estuvieran tranquilos mientras esperaban que Erellia terminara con su evolución. Desafortunadamente para ellos, la tranquilidad que sintieron no duró mucho ya que pronto escucharon un fuerte grito proveniente de una voz familiar para los dos. Ngrara. Un grito lleno de inmenso dolor y agonía pronto resonó en toda el área, siendo captado rápidamente por los sentidos del oído de los dos. En un instante, los dos dedujeron que este grito provenía nada menos que de Erellia, lo que provocó que los dos se miraran mientras se formaba un acuerdo tácito entre los dos a partir de su aura. Sin dudarlo, los dos se pusieron de pie y convocaron toda la fuerza dentro de sus cuerpos mientras corrían hacia donde estaba Erellia a la velocidad más rápida que podían reunir. En el camino, no pudieron evitar irradiar auras de preocupación ya que los dos no querían que nada malo le sucediera a Erellia. Afortunadamente, nada malo le sucedió a Erellia ya que cuando llegaron, el capullo de luz que cubría a Erellia se había disipado. En el momento en que los dos habían llegado a donde estaba Erellia, ambos se quedaron sin palabras ya que no podían creer lo que estaban viendo. En silencio, se miraron el uno al otro por un momento antes de mirar la figura aparentemente perfecta un poco lejos de ellos. Aunque los dos solo podían ver la espalda de la figura, eso solo fue suficiente para decirles a los dos que el ser frente a él era alguien increíblemente poderoso. Continuaron mirando de un lado a otro, solo para decirse simultáneamente: ¿es eso realmente, Erellia? ¿Qué? ¿Quién más podría ser aparte de mí? En respuesta, una voz que parecía darle a cualquiera que la escuchara una sensación de motivación pronto salió de la boca de esa figura antes de girar la cabeza para mirar a los dos detrás de ella. Una ligera sonrisa llena de un toque de arrogancia se podía ver en sus labios, complementando todo, desde su rostro hasta su guardarropa actual. Se podía ver una túnica roja que cubría su torso superior e inferior cubriendo su cuerpo, sostenida en su lugar por una correa negra que rodeaba su estómago. Si uno miraba de cerca la túnica que vestía, en los flecos de su túnica se podía ver el exquisito diseño de flores doradas con un tono rosado en las puntas, que era casi el mismo tipo de flor que estaba colocada sobre su oreja derecha, aunque era más un hibisco dorado que las flores de la túnica. Además de su túnica, actualmente vestía medias negras y sandalias de madera que provenían de quién sabe dónde, así como una tira de tela roja y negra que rodeaba su muslo derecho. En ese momento, tanto Orei como Argentum no pudieron evitar notar que un charco de fluido rojo había aparecido debajo de las sandalias de la figura, preguntándose si ese charco se debía a la evolución por la que había pasado. Pero lo que más les llamó la atención fue el hecho de que los ojos de la figura ahora estaban vivos, a diferencia de su evolución anterior, que era mediocre, por decirlo menos. Sus iris brillaban con un hermoso dorado, complementando el hibisco dorado sobre su oreja, así como el cabello rojo carmesí que cubría su cabeza, fluyendo naturalmente con el movimiento del viento. Agregue el hecho de que tenía aretes en ambas orejas, que también provenían de quién sabe dónde, una figura perfecta tanto para animate como para pseudo-animate estaba de pie frente a los dos, irradiando un aura roja tenue que acentuaba la mirada que Erellia tenía para ella. De hecho, la figura que estaba frente a ellos era, de hecho, Erellia en su forma animada. Verifique los comentarios del párrafo para ver una ilustración. Justo cuando Erellia estaba a punto de darse la vuelta y mirar a los dos detrás de ella con una expresión orgullosa, un suave estruendo comenzó a resonar en el entorno de los dos, solo para que ella se agarrara el estómago con las manos mientras se arrodillaba en el suelo. En ese instante, tanto Argentum como Orei irradiaron auras de sorpresa, y el aura de sorpresa de Argentum fue más tenue porque ya tenía una idea de lo que estaba pasando. Y justo cuando estaba pensando en lo que iba a hacer a continuación, Erellia miró sin vacilar a Argentum y abrió la boca para preguntarle: Argentum, ¿sabes por qué esta parte de mi cuerpo me duele de repente? Es como si se sintiera vacío. Gruñido. Capítulo 313. Desventajas de ser humano parece que ha comenzado. Argentum no pudo evitar murmurar mientras miraba la situación actual de Erellia. Para alguien como él que tenía acceso a los recuerdos de Aurus, la condición en la que un animado se ponía las manos alrededor del estómago mientras se escuchaba un suave gruñido le resultaba demasiado familiar. Por otro lado, al escuchar sus palabras, Orei no pudo evitar preguntarle con pánico, diciendo: ¿qué quieres decir con que ha comenzado? No deberías ayudar a Erellia. Cálmate, Orei. No tiene sentido entrar en pánico por algo que podría resolverse fácilmente. Argentum miró a Orei mientras respondía, permitiendo que el aura de calma que exudaba se extendiera hacia Orei.
Sorprendentemente, el aura que había exudado había ayudado a Orell a calmarse, lo que lo llevó a respirar profundamente mientras se disculpaba poco después. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orell le preguntó a Argentum una vez más, esta vez con calma. En este momento, una ligera risa resonó en este último cuando respondió. Bueno, si te refieres a yo al decir nosotros, entonces tendré que hacer dos cosas. Primero que nada, déjame conjurar algo, agregó poco después, ya que pronto jugueteó con la función de creación de hechizos de Sagesbater Magic. Riéndose internamente de lo que estaba haciendo debido a su hilaridad, no pudo evitar pensar para sí mismo. Pensar que voy a tener que descartar uno de mis hechizos Truebater por uno que me permite conjurar una bola de agua. Es como darle un palo a un soldado. Sin embargo, ese sentimiento solo duró un momento fugaz ya que pronto creó el hechizo que necesitaba para ayudar a Erellia. No mucho después, comenzó a murmurar los encantamientos necesarios para que el hechizo se activara cuando un círculo mágico cian se manifestó frente a él. Gradualmente, comenzaron a aparecer gotas de agua del círculo mágico, transformándose finalmente en una gran bola de agua que flotaba a medio metro del suelo. Silbido. Utilizando su control sobre la bola de agua, Argentum eliminó una pequeña parte del agua de la bola antes de moverla hacia Erellia. Mientras lo hacía, repuso el agua perdida de la bola a través del círculo mágico conjurado, convirtiendo su energía en más gotas de agua. Hola, Erellia, dijo Argentum a Erellia para llamar su atención. En respuesta, Erellia miró a Argentum con una expresión ligeramente adolorida cuando notó instantáneamente la gota de agua flotando frente a su rostro. Luego le preguntó, ¿por qué hay agua frente a mí? Bébetelo, respondió sucintamente Argentum mientras Erellia inclinaba la cabeza confundida, preguntándose qué quería decir Argentum con beber. Como una animate recién evolucionada, todavía no estaba familiarizada con la mayoría de las funciones y características que venían con el ascenso al nivel de animate, lo que afortunadamente Argentum notó después de ver a Erellia inclinar la cabeza confundida. Acercándose a ella, movió lentamente la gota de agua hacia su boca mientras le decía, abre la boca. Anuncios de Put Future. Sabiendo que Argentum no quería hacerle daño de ninguna manera, Erellia hizo lo que le dijeron, abriendo la boca mientras Argentum manipulaba la gota de agua para que entrara en su boca. En un instante, una sensación refrescante cubrió todo el interior de su boca. Sin embargo, ella todavía tenía la boca abierta todo este tiempo. Ahora cierra la boca, dijo Argentum después de eso, sin importarle el hecho de que le estaba enseñando a Erellia cómo beber agua paso a paso. Aunque Ise no profundizó demasiado en este dilema según los recuerdos de Aurus, Argentum sabía que se habían escrito toneladas de libros sobre este problema en las diversas bibliotecas a las que Aurus había ido en el pasado. Al ver a Erellia cerrar obedientemente la boca, Argentum inconscientemente asintió y luego dijo, ahora, traga el agua. En ese momento, Erellia estuvo a punto de preguntar cómo haría eso, pero pronto recordó que su boca estaba llena de agua, que era el lugar donde se originó su voz. El dolor que sentía en el estómago había disminuido ligeramente mientras se concentraba en tratar de tragar el agua. Después de un minuto o de rebuscar continuamente en sus recuerdos y pruebas puras, se escuchó un sonido de tragar saliva proveniente de Erellia cuando el agua en su boca había pasado por su esófago, aterrizando en su estómago. Con eso, el dolor dentro de su estómago había desaparecido por completo, lo que hizo que Erellia mirara a Argentum como si fuera una especie de salvador. Al darse cuenta de la forma en que Erellia lo miraba, Argentum se rascó la cabeza y le dijo, para que lo sepas, lo que acabas de hacer es una solución temporal para tu problema. Todavía tendré que hacer una cosa más para asegurarme de que tomará bastante tiempo para que surja el problema. Orell. Después de decirle a Erellia lo que tenía que decir, cambió su enfoque hacia Orell y dijo, toma el control de la bola de agua que conjuré. Si Erellia vuelve a hacer eso, solo quita una porción decente de agua de la bola de agua y dásela, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Orell mientras asentía. Luego conjuró múltiples zarcillos de maná, enviándolos hacia la bola de agua para controlarla y asegurarse de que todavía estuviera flotando en el aire. Al ver que el control de Orell sobre la bola de agua que había conjurado era ahora más o menos estable, Argentum se adelantó y se despidió de los dos mientras activaba todos sus hechizos de aumento de velocidad de movimiento antes de dirigirse en la dirección opuesta al camino que conducía a la alianza de la brisa de la flor verde. Wash. Wash. Cuando comenzó a correr, ordenó al sistema que mostrara un mapa de Tempest Cliff y el área que lo rodeaba, reflexionando sobre la ubicación en la que se detendría.
Eventualmente, tomó una decisión, colocando un marcador en un lugar a un par de kilómetros de los límites del acantilado de la tempestad. Con su comprensión del elemento viento en el nivel animado, Argentún solo tardó unos minutos en llegar al lugar que había marcado, respirando profundamente mientras se aseguraba de estar en su mejor condición. Luego utilizó sus sentidos mejorados para buscar algo en particular en el área. ¿Cuál es un buen primer animal para matar y cocinar? Argentún murmuró mientras tarareaba una pequeña melodía, moviéndose aquí y allá de vez en cuando para tener una mejor vista de los alrededores. En este punto, era bastante obvio lo que estaba haciendo Argentún. Erlia estaba experimentando hambre, por lo que Argentún iba a atrapar un animal y cocinarlo para saciar su hambre. Ah, encontré uno decente. Después de caminar por los alrededores por un tiempo, finalmente encontró un animal que parecía cumplir con los criterios que hizo en su mente. Sin dudarlo, activó todas las habilidades que potenciaron su ofensiva cuando reemplazó uno de los hechizos Truebater en su arsenal con un hechizo que le permitía conjurar una aguja delgada pero afilada hecha de agua. Swoosh XT. Conjurando el círculo mágico que le permitió crear una aguja de agua, se aseguró de apuntar la aguja a la cabeza del lobo que había visto desde lejos. Después de sentir que era el momento adecuado, disparó la aguja de agua al lobo con toda su fuerza mientras murmuraba. B. Perforación acuosa. Anuncios de Put Future. Vaya. Debido a la fuerza contenida dentro de la aguja de agua después de haber sido impulsada por múltiples potenciadores, la aguja parecía haber llegado a su destino en un instante, atravesando el cráneo del lobo sin hacer ruido. No solo eso, sino que incluso atravesó el otro lado con toneladas de energía de sobra, lo que eventualmente provocó que varios árboles desde lejos tuvieran un agujero del tamaño de una aguja en sus troncos. Sin embargo, a Argentún no le importaba eso. Mirando al lobo desde lejos por un momento, esperó a ver si había una reacción adversa por parte del lobo debido a lo que había hecho. Afortunadamente, no hubo ninguno, y el lobo finalmente aterrizó en el suelo de lado con un ruido sordo. Al ver esto, Argentún no pudo evitar irradiar un aura de alivio mientras se dirigía hacia donde estaba el lobo antes de usar su control sobre el fuego a través de la magia para cauterizar la pequeña herida que había hecho. Lo había hecho para que la sangre no saliera del cuerpo del lobo mientras lo cargaba. Si no hizo eso, básicamente le dijo a otros que lo siguieran a través del rastro de sangre que dejó, asegurándose de que no hubiera otros puntos en el cuerpo del lobo que permitieran que la sangre goteara. Luego levantó el cuerpo del lobo, colocando su abdomen sobre su hombro izquierdo mientras se lanzaba beneficios a sí mismo una vez más. Como era de esperar, todos los beneficios esta vez tenían algo que ver con el aumento de la fuerza. Después de eso, comenzó a correr hacia donde estaban Erlia y Orel. Mientras regresaba a donde estaban los dos, comenzó a pensar en los próximos pasos de Erlia. Aunque tenía el presentimiento de que Erlia regresaría a la alianza una vez que este problema se resolviera temporalmente, sabía que esto la obstaculizaría a largo plazo, atrofiando su velocidad de mejora. Al recordar todos los recuerdos que Aurus tenía de Ise en el pasado, sabía que los animados que permanecían en áreas creadas para inanimados tendrían una velocidad de mejora más lenta que aquellos que permanecían en áreas creadas para pseudoanimados o incluso animados. Por supuesto, eso fue todo porque los inanimados ofrecerían una experiencia más baja que los otros dos tipos de existencias. Con eso en mente, reflexionó sobre lo que podía hacer para ayudar a Erlia a acelerar su crecimiento mientras se aseguraba de que la alianza se mantuviera bien. Como era de esperar, los engranajes en su mente habían comenzado a girar, eventualmente formulando un plan que no solo beneficiaría a Erlia, sino también a él. Queriendo prepararse para el plan, Argentún canalizó parte de la energía dentro de su cuerpo hacia un área específica dentro de él, lo que le permitió conectarse con una de las dos personas con las que había hecho un contrato. Unos segundos más tarde, se hizo una conexión, y poco después se escuchó la voz familiar de una mujer que preguntó: Argentún. Ha pasado un tiempo desde la última vez que me contactaste. ¿Qué pasa? De hecho, ha pasado mucho tiempo, Eleanor, dijo Argentún con una risa leve mientras continuaba atravesando la parte boscosa del acantilado de la tempestad. Luego llegó a la razón principal por la que llamó a Eleanor cuando le dijo: tengo un favor que pedirte. Mientras no se trate de dinero, intentaré ayudar, respondió Eleanor, lo que llevó a Argentún a explicar las circunstancias que lo rodearon a ella y a Erlia. Después de unos minutos, Argentún terminó de explicar su versión, lo que le permitió a Eleanor hacer sus propias preguntas.
Entonces, si lo estoy entendiendo correctamente, uno de tus amigos inanimados acaba de evolucionar al nivel animado, ¿y quieres que la ayude a acostumbrarse a la vida de un animado? Preguntó, a lo que Argentum asintió inconscientemente y respondió. Eso es más o menos la esencia, sí. ¿Qué obtengo a cambio? Eleanor cuestionó a Argentum, haciendo que este último se detuviera un poco cuando se dio cuenta de que ahora le estaba pidiendo demasiado. En menos de un instante, había decidido que compartiría sus secretos con respecto a cómo uno podría lograr un nivel de comprensión animado en el elemento fuego. Inesperadamente, justo cuando estaba a punto de decir eso, se escuchó una ligera risa desde el otro lado cuando Eleanor dijo, solo estoy bromeando. Está bien, está bien. Envíala aquí y yo me encargo del resto. He estado sintiendo que la herencia ha sido solitaria últimamente, aunque eso se ha mitigado con Blob alrededor. Sin embargo, prefiero hablar con chicas, así que enviarla aquí es lo mío, agregó, solo para preguntarle poco después. Hablando de eso, ¿quieres que la ayude a entrenarla? Bueno, ¿es una molestia para ti? Preguntó Argentum, a lo que Eleanor respondió. En absoluto. De hecho, me encantaría enseñarle una o dos cosas sobre los animados. Ya veo, dijo Argentum mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Después de eso, él le dijo. Te avisaré cuando estemos allí. Entendido, respondió Eleanor cuando la conexión entre los dos ahora se cortó. Sintiendo que le había dado a Erelia un futuro mejor, continuó acelerando hacia donde estaban, y finalmente llegó después de unos 10 minutos más o menos. Capítulo 314. El siguiente paso. Continente XXXX, provincia de Telmeran, dentro de la casa de la familia Arcenón. Siempre asegúrate de que tus aliados no mueran bajo sus planes, ¿de acuerdo? Una expresión de genuina preocupación se podía ver en el rostro de Iridescia ya que no quería que su hijo sufriera el mismo destino que los príncipes. Mientras escuchaba las palabras de su madre, Vanadir no pudo evitar sentir que su corazón se calentaba cuando le aseguró, no te preocupes, mamá. A diferencia de los demás, sé lo que hago. Además, te sugiero que no llames a Arce mi hermano, mamá, continuó mientras se podía ver una expresión ligeramente enfurecida en su rostro. A lo sumo, lo consideraría como mi medio hermano, y eso sería exagerar. Después de todo lo que ha hecho hasta ahora antes de que la Guerra del Trono comience oficialmente, ¿cómo podría considerarlo como alguien relacionado conmigo? Al escuchar las palabras que pronunció su hijo, Iridescia no pudo evitar dejar escapar un ligero suspiro y respondió. Sé cuán tiránico ha estado actuando tu tercer hermano mayor en las últimas semanas, pero la sangre de tu padre todavía fluye dentro de él. Incluso si no lo consideras como tu hermano, siempre asegúrate de estar increíblemente alerta cuando estés cerca de él. ¿Por qué no estaría alerta? El noveno príncipe dejó escapar una risa sombría, solo para notar la expresión ligeramente triste en el rostro de su madre, lo que lo llevó a dejar escapar un largo suspiro. Rascándose la cabeza, él le dijo, «En serio, mamá. No tienes que preocuparte por mí. Con la fuerza que me infundió la sangre de mi padre y el cerebro que me diste, ¿cómo no estaría preparado para ese tipo de actos nefastos? Además, la composición del equipo que tengo en mente les permitiría salir ilesos de cualquier incidente que lo involucre», continuó hablando antes de fingir estar triste cuando dijo. «Pero supongo que mi madre no cree tanto en mí. Supongo que solo. No te quites esas cosas delante de mí, idiota». Iridescia no pudo evitar reírse de la expresión de Vanadir mientras frotaba amorosamente la cabeza de su hijo. Abrazando a su hijo una vez más, le dijo, «Por supuesto, creo en ti, hijo mío. ¿A dónde iría mi orgullo como madre si no creyera en ti?» Aunque Vanadir quería que su mamá dejara de abrazarla, tenía que admitir internamente que la sensación de ser amado no era mala. Finalmente, los dos dejaron de abrazarse después de unos minutos, lo que le permitió decirle a su mamá. «Me aseguraré de visitarte de vez en cuando, mamá. Por ahora, todavía tengo otras cosas que hacer, así que tendré que irme por ahora». En respuesta, Iridescia asintió y respondió. «Está bien, hijo. Que los cielos te ayuden en tus preparativos antes de la guerra por el trono». Vanadir asintió ante las palabras de su madre con una leve sonrisa antes de dirigirse a la puerta para salir de la habitación, dejándola sola. Después de escuchar el clamor que se produjo afuera después de la ausencia de Vanadir, Iridescia se volvió a sentar en su silla antes de girarla para mirar el paisaje que podía ver desde su habitación. Riéndose mientras recordaba algunos viejos recuerdos, luego murmuró para sí misma. «Celdrillon, parece que realmente hemos dado a luz a un gran niño.
Estoy seguro de que también tienes grandes esperanzas en él, pero debido a tu condición de rey, no puedes mostrar favoritismo. No te preocupes por nada, querida. Estoy seguro de que tomará tu manto. Anuncios de Put Future. Mientras que la madre de Vanadir se quedó sola, Vanadir, por otro lado, se dirigió a donde Dane y Valentía lo estaban esperando, notando que los dos se llevaban bastante bien. Con una leve sonrisa plasmada en su rostro, los miró a los dos y dijo: Veo que ustedes dos se han estado llevando bien. Estoy tan sorprendida como tú, Vanadir, dijo Valentía en respuesta a sus palabras mientras miraba a Dane con una expresión de leve sorpresa. ¿Quién sabía que nosotros dos tendríamos mucho en común? Lo mismo podría decirse de mí también, señorita Valentía. Dane soltó una risita mientras respondía a su pregunta. Me sorprendió saber que la mayoría de sus intereses coinciden con los míos. Siento que nuestro equipo se convertirá en uno espléndido con ella alrededor, Su Alteza. ¿Es eso así? Vanadir se rió en respuesta a las palabras de Dane cuando dijo: Eso es bueno. En cualquier caso, regresemos a la capital, continuó mientras los miraba a los dos. Con los dos asintiendo en respuesta a sus palabras, luego enfocó su visión en Dane y dijo: ¿Sabes qué hacer, Dane? Lo tengo, Su Alteza, se rió Dane mientras respondía antes de conjurar un círculo mágico que los envolvió fácilmente a los tres. No mucho después, los tres habían desaparecido de los pasillos que se encuentran dentro de la casa de la familia Arcenón, regresando lentamente a la capital. Wash. Continente XXXX, Reino Serafín. En el mismo instante en que los tres habían llegado fuera de las puertas del Palacio Real, Dane no pudo evitar jadear por aire mientras reunía toda la energía dentro de su cuerpo para conjurar una grieta, permitiendo unos pocos piedras de maná para caer sobre sus manos mientras absorbía el maná de ellas. Por otro lado, Valentía miró a Dane con una expresión ligeramente preocupada antes de preguntarle a Vanadir: ¿Estará bien? Está acostumbrado, aunque prefiero que descanse cada vez que nos teletransportamos, dijo Vanadir en respuesta a la pregunta de Valentía. Luego miró a Dane y le preguntó: ¿Cuánto tiempo te llevará volver a tu mejor condición, Dane? Alrededor de 5 minutos, Su Alteza, dijo Dane en medio del jadeo, centrando toda su atención en extraer el maná contenido dentro de las piedras de maná que sostenía. Sintiendo que había una razón por la que el noveno príncipe le hizo esa pregunta, siguió adelante y le preguntó: ¿Hay alguna razón por la que preguntó eso, Su Alteza? Responderé a tu pregunta más tarde, Dane. Sorprendentemente, Vanadir no respondió a la pregunta de Dane mientras se dirigía a las puertas del palacio, exudando el aura que se le otorgó antes de abandonar el palacio mientras les decía a los guardias: Llevaré a Valentía Corine Arcenón, una noble bajo el mando. La familia Arcenón, bajo mi cuidado. Aunque a los guardias no les importaba lo que hiciera Vanadir, ya que apoyaban más al tercer príncipe, aún así le abrieron las puertas porque sabían que aún tenían que hacer su trabajo. Con las puertas que conducían al interior del palacio ahora abiertas, Vanadir hizo un gesto a Valentía y Dane para que se acercaran a él mientras se abrían paso hacia el palacio, en dirección al pabellón donde normalmente se alojaba el noveno príncipe. ¿Por qué no me dijiste que tienes una casa hermosa bajo tu nombre, Vanadir? Valentía no pudo evitar chasquear la lengua y preguntar mientras los tres se paraban frente al pabellón de Vanadir. Con una leve sonrisa, Vanadir respondió: Nunca te molestaste en preguntar. Después de eso, los tres se dirigieron al pabellón, con Valentía y Dane sentados en las sillas de la habitación de invitados. En este momento, Dane todavía estaba concentrado en absorber energía de las piedras de maná que sostenía, dejando a Valentía en un estado ligeramente aburrido. Afortunadamente, Vanadir estaba allí, lo que le permitió preguntarle: Entonces, ¿dónde está la otra chica linda de tu equipo? Anuncios de Put Future. En la torre arcana, practicando su magia, respondió Vanadir apresuradamente mientras rebuscaba en algunos estantes para obtener algunas tazas. No mucho después, volvió a mirar a Valentía y le preguntó: ¿Qué te gustaría beber? ¿Tienes un poco de jugo de fresa? Valentía preguntó en respuesta a la pregunta de Vanadir, a lo que este último asintió y respondió: ¿Debería agregarle un poco de azúcar? No. Lo natural está bien para mí, respondió rápidamente Valentía, lo que provocó que el noveno príncipe asintiera inconscientemente mientras le servía un vaso de jugo de fresa. Por otro lado, se sirvió un vaso de agua, colocando unos cúbitos de hielo para mantenerlo fresco. Dirigiéndose a donde estaban los dos, Vanadir le dio el vaso de jugo de fresa a Valentía mientras tomaba unos sorbos de su vaso de agua fría. Mientras permitían que sus cuerpos se relajaran, Vanadir miró a Valentía algo relajada y dijo:
Ya que te quedarás conmigo por ahora, hay algunas habitaciones de invitados en el segundo piso. Siéntete libre de elegir. Entiendo. Valentía asintió mientras tomaba otro sorbo de su vaso. En este momento, Dane ya había terminado de absorber energía de las piedras de maná, lo que significaba que ahora estaba de vuelta en su mejor condición. Al darse cuenta de que el noveno príncipe le ofreció su vaso de agua, Dane le agradeció antes de tomar unos tragos del agua fría. Dejando escapar un suspiro de alivio después de tomar esos tragos, miró a Vanadir y preguntó: Entonces, Su Alteza, ¿hay alguna razón por la que hiciste esa pregunta hace un rato? Por supuesto, la pregunta que perduraba en la mente de Dane no era otra que la pregunta sobre su tasa de recuperación de energía. Asintiendo, Vanadir respondió: Aunque no estoy seguro de si Valentía querría dirigirse a la Torre Arcana en este momento, ¿estaría bien si la teletransportas allí? Al escuchar las palabras de Vanadir, Valentía no pudo evitar ponerse extasiada cuando preguntó: ¿En serio? ¿Puedo ir a verla ahora mismo? Por supuesto. Vanadir sonrió levemente mientras le arrojaba un objeto parecido a una insignia. Al recibirlo con ambas manos, Valentía echó un vistazo al objeto y notó que las palabras Serap Royal Palace estaban grabadas en él. Sabiendo lo que significaba, Valentía agradeció a Vanadir y dijo: Gracias por darme un emblema real. Poco después de que Vanadir le diera a Valentía un emblema real, Dane se levantó de su asiento y se dirigió a donde estaba Valentía. Luego colocó su palma derecha sobre su frente, haciendo que Valentía se pusiera nerviosa por un momento, solo para sentir que se hizo un grabado en su cabeza, que pronto desapareció. Quitándole las manos de la frente, la miró con una leve sonrisa y dijo: Con la marca que te grabé, ahora tienes acceso al piso 40 de la Torre Arcana, que es equivalente a mi autoridad dentro de la torre. Eso es más que suficiente para que conozcas a mi estudiante. En este momento, Valentía no pudo evitar sentir que su corazón se calentaba cuando le dio las gracias a Dane. Poco después, un ligero rubor apareció en sus mejillas mientras la expresión de su rostro era de vacilación. Finalmente, la vacilación en su rostro desapareció cuando miró a Dane y le preguntó: ¿Está bien si me llevas con tu estudiante ahora mismo? Me encantaría, Dane asintió mientras respondía antes de mirar al noveno príncipe, que los miraba a los dos con una sonrisa en el rostro. Luego le dijo: Solo me tomaré un rato, Su Alteza, a lo que Vanadir respondió: Tómese su tiempo. Wash. Con un círculo mágico envolviendo tanto a Valentía como a Dane, los dos pronto desaparecieron de la vista de Vanadir. Mientras los dos no estaban, Vanadir tomaba sorbos de su vaso de agua de vez en cuando mientras pensaba en las cosas que aún tenía que hacer en preparación para la guerra por el trono. Cuando Dane regresó de llevar a Valentía a la Torre Arcana, el vaso de agua del que estaba bebiendo Vanadir ya estaba vacío. Sosteniendo un vaso vacío, Vanadir miró al danés recién llegado y preguntó: ¿Cómo te fue? Eria estaba encantada de escuchar que Valentía se unió a su equipo, Su Alteza, respondió Dane apresuradamente a sus palabras antes de preguntar: Entonces, ¿qué sigue en la agenda, Su Alteza? Dado que logramos traer a mi primo de la familia Arcenón a mi equipo, siento que tenemos buena suerte con nosotros, respondió Vanadir de manera indirecta, lo que llevó a Dane a preguntar: ¿Qué quiere decir con eso, Su Alteza? Lo que estoy diciendo es que Vanadir sonrió mientras colocaba el vaso vacío que sostenía sobre la mesa frente a él. Luego se puso de pie y colocó su mano sobre el hombro de Dane antes de decir: Probemos nuestra suerte y traigamos a ese tipo de la familia Astelia. ¿Quiere decir cómo, ahora mismo, Su Alteza? Sí. Capítulo 315. Entrando desde las sombras rascándose la cabeza por la solicitud aparentemente absurda que le hizo Vanadir, Dane miró a través de una de las grandes ventanas que cubrían el pabellón, tomando nota de la posición actual del sol. Luego se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre algo antes de finalmente mirar a Vanadir y decir con un ligero suspiro: Ya es un poco tarde en la tarde, Su Alteza. ¿Sería posible para nosotros llegar frente a la casa de la familia Astelia y regresar a la capital antes de que se ponga el sol si su proximidad a la capital es algo cercana? Pero si está tan lejos como el hogar de la familia Arcenón, entonces sería imposible para nosotros regresar a la capital antes del atardecer, Su Alteza, agregó. Sorprendentemente, el noveno príncipe escuchó todo eso sin fruncir el ceño, como si esperara que Dane estuviera en contra en primer lugar. Con una leve sonrisa plasmada en su rostro, le dijo a Dane: Ahora, ¿qué pasa si te digo que ir a la casa de la familia Astelia más cerca en la noche sería beneficioso para nuestra causa? ¿Lo es? Dane sacudió ligeramente la cabeza, incrédulo de las palabras del príncipe.
Sin embargo, tuvo que cumplir con los deseos de Vanadir ya que, después de todo, era su consejero real. Al pedirle al noveno príncipe que sacara el mapa que desplegó antes de dirigirse a la casa de la familia Arcenón, Dane siguió adelante y le preguntó. Entonces, ¿dónde está situada la casa de la familia Astelia en este mapa, Su Alteza? Justo aquí, la provincia de Dubir. Vanadir señaló apresuradamente la ubicación aproximada de la casa de la familia Astelia en el mapa, señalando hacia una de las provincias que estaba más cerca de la capital. Dejando escapar un suspiro de alivio para sus adentros, Dane asintió levemente y dijo, ya veo. Creo que podemos volver a la capital antes del atardecer si está tan cerca, Su Alteza. Hablando de eso, ¿necesitas pedirle permiso al rey nuevamente ya que te vas una vez más? Le pedí permiso al rey si podía tener la libertad de salir del palacio todo el día, así que todo estaría bien, le aseguró el noveno príncipe a su asesor real con una leve sonrisa en su rostro, solo para recordar algo. Con respecto a la familia Astelia no mucho después de eso. En ese instante, colocó ambas manos sobre los hombros de Dane, haciendo que este último se preguntara qué estaba pasando. Sin otra opción que mirar la cara de Vanadir, luego preguntó, ¿qué pasa, Su Alteza? Déjame preguntarte algo, Dane, respondió Vanadir en un tono levemente solemne. ¿Estarías dispuesto a seguir todas mis órdenes, siempre y cuando no te perjudique de ninguna manera? ¿Por qué estás haciendo la misma pregunta otra vez? Dane no pudo evitar preguntar, solo para detenerse en el último momento mientras se preguntaba si el príncipe estaba eligiendo intencionalmente a personas con personalidades excéntricas. Aunque no había conocido antes a la persona que el noveno príncipe quería robar de la familia Astelia, después de ver a Valentía y ayudar a satisfacer sus deseos, no pudo evitar sentir que el de la familia Astelia resultaría ser el mismo que él. Asegurándose de que su corazonada no estaba equivocada, preguntó, ¿me estás diciendo que existe la posibilidad de que haya una sorpresa para mí? En cierto modo, sí, Vanadir asintió levemente mientras respondía. Entonces, ¿estás dispuesto? Bueno, mi respuesta tendrá que esperar por ahora, Su Alteza. En cualquier caso, sigamos nuestro camino hacia la casa de la familia Astelia. Dane no aceptó ni negó la propuesta de Vanadir, lo que llevó al noveno príncipe a concentrarse en lo más importante, que era llegar allí. Con un ligero asentimiento, Vanadir luego se acercó a Dane, lo que le permitió a este último conjurar un círculo mágico que los envolvería a los dos cuando desaparecieron del área, ni siquiera unos segundos después. Anuncios de Put Future. Continente XXXX, provincia de Dubir, cerca de la casa de la familia Astelia. Wash. Al igual que antes con Valentía, los dos aparecieron en un pequeño bosque no muy lejos de la casa donde residía la familia Astelia. Aunque Dane podría teletransportarlos a los dos directamente frente a la casa, sería desagradable en la opinión de Dane que el consejero real se quedara sin aliento mientras acompañaba al noveno príncipe. En cuanto a Vanadir, no podía importarle menos si Dane estaba cansado o no, pero apreciaba lo que Dane estaba haciendo, sabiendo sus intenciones de ayudarlo a verse mejor frente a otras personas. Echando un vistazo a través de las hojas que les daban sombra contra los abrasadores rayos del sol, Vanadir echó un vistazo a la posición actual del sol, estimando que tenían alrededor de media hora a una hora de luz solar como máximo. En cuanto a por qué ese fue el caso, Vanadir le dijo a Dane que descansara entre teletransportes, lo que Dane afortunadamente escuchó esta vez. Gracias a ese pequeño cambio, Dane solo tuvo que absorber energía de unas pocas piedras de maná antes de volver a su mejor condición. Después de asegurarse de que Dane había regresado a su mejor condición, Vanadir le pidió a Dane que lanzara un hechizo para aumentar la velocidad de movimiento sobre los dos antes de dirigirse a donde estaba la casa de la familia Astelia a toda velocidad. Alrededor de 10 minutos después, los dos habían llegado a la entrada de la casa, dejando a los de la casa de la familia Astelia sin palabras ya que no sabían que estas dos personas llegarían cuando estaba cerca de la noche. Sin embargo, la noticia de que los dos estaban en la entrada de la casa de la familia Astelia todavía se extendió por toda la mansión como un reguero de pólvora, lo que provocó que algunos de los sirvientes más estimados de la familia sirvieran a los dos mientras uno de ellos se inclinaba frente a ellos. De los dos antes de preguntar, ¿puedo preguntar para qué están aquí los dos estimados señores? Como si su respuesta a la pregunta estuviera planeada desde el principio, Vanadir dio un paso adelante antes de presentarse a los sirvientes y dijo, soy Vanadir Serap, el noveno príncipe del reino Serap. Detrás de mí está mi consejero real, Dane Grossethauber.
Estamos aquí en la casa de la familia Astelia para preguntar si la gran fortaleza, Grisella Astelia, está dentro de la casa porque queremos hablar con ella. Ah. Al escuchar sus intenciones, el sirviente que les preguntó asintió levemente y respondió cortésmente. Entiendo. Intentaré que Lady Griselle venga a usted lo antes posible. Afortunadamente para ellos, justo cuando el sirviente estaba a punto de dar la vuelta y dirigirse a la casa para llamar a Grisella Astelia de la que habló Vanadir, la esbelta figura de una mujer joven apareció ante los sirvientes, así como Vanadir y Dane. En el mismo instante en que el sirviente terminó de hablar, vestida con una camiseta de manga larga hecha de algodón de color rojo claro, que se complementaba con pantalones negros que acentuaban sus hermosas piernas, así como unos zapatos negros que aseguraban cubrir sus pies, esta mujer con su cabello plateado atado en una cola de caballo miró a Vanadir y Dane con una mirada solemne antes de decir, ya sé de tus intenciones, noveno príncipe. En ese caso, no estoy dispuesto a aceptar. Después de decir esas palabras, se dio la vuelta y regresó al interior de la casa de la familia Astelia, dejando a los sirvientes y a las demás personas allí sin palabras, ya que sabían que si les decía esas palabras a esas personas, entonces lo que ella haría. Quería que sucediera era que fueran escoltados. Por lo general, sería fácil para ellos hacerlo, pero ahora que las dos personas a las que quería ahuyentar eran el noveno príncipe y su consejero real, las cosas se pusieron bastante difíciles para ellos. Tomando la iniciativa en medio de la atmósfera silenciosa en los alrededores, uno de los sirvientes se adelantó y miró a los dos mientras decía cortésmente, estimados señores, me gustaría disculparme sinceramente en nombre de la familia Astelia, pero como Nuestra Señora Griselle dijo ustedes dos para salir de las instalaciones, entonces nosotros. Entendemos. Nos iremos en breve, Vanadir respondió a las palabras del sirviente con una leve sonrisa, sabiendo que solo estaba haciendo su trabajo. Mientras una expresión estupefacta todavía estaba plasmada en el rostro de Dane, Vanadir se adelantó y lo agarró por el brazo mientras caminaban más y más lejos de la casa de Astelia, deteniéndose en el pequeño bosque donde descansaron hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué piensas de ella? En el mismo instante en que los dos habían llegado al pequeño bosque, Vanadir soltó el brazo de Dane y le preguntó con una leve sonrisa. En respuesta, Dane miró a Vanadir con una expresión extraña, preguntándose por qué seguía sonriendo. No obstante, Dane respondió con una respuesta honesta cuando dijo, por el aura que emitía hace un tiempo, me di cuenta de que sobresale en el campo de la protección. Aunque no me gusta el hecho de que te haya rechazado frente a tanta gente, agregó, lo que provocó que Vanadir se riera a carcajadas cuando le dijo, te dije que solo estaba probando suerte. En cualquier caso, deberías haberme dicho que el chico de la familia Astelia del que estabas hablando era en realidad una ella, Su Alteza, dijo Dane con el ceño fruncido, a lo que el noveno príncipe soltó una risita. Respondió, no se puede revelar todo desde el principio, ¿sabes? De todos modos, ¿qué pasaría si te dijera que había una manera de que ella aceptara mi oferta de unirse a mi equipo? Dijo no mucho después, provocando que una expresión ligeramente curiosa apareciera en el rostro de Dane. Al darse cuenta de esto, Vanadir sonrió mientras se acercaba a Dane y dijo, está bien. Este es el plan que tengo en mente. Aunque no estoy del todo seguro de que funcione, al menos estoy seguro de que saldríamos ilesos de esto. Anuncios de Put Future. Luego comenzó a susurrar el plan que tenía en mente al oído de Dane después de eso. Al principio, los ojos de Dane se abrieron como platos ante lo absurdo del plan. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa expresión de sorpresa fue reemplazada por la de la duda al sentir que no había forma de que tal plan funcionara. Incluso después de que Vanadir terminó de explicar el plan, se podía ver una expresión de duda en el rostro de Dane, preguntándose si el príncipe al que estaba siguiendo ahora tenía algunos tornillos sueltos. Oye. ¿Qué pasa con la expresión dudosa? Me dijiste que te informara de cosas como estas de antemano, ¿verdad? Dijo el noveno príncipe no mucho después, disipando la expresión dudosa en el rostro de Dane mientras dejaba escapar un suspiro. Rascándose la cabeza mientras trataba de entender el plan, Dane lo miró y preguntó, ¿es por eso que me preguntaste antes de irnos si estaría dispuesto a seguir cada orden que me das, siempre y cuando no sea así? ¿Hacerme daño, Su Alteza? Ajá, Vanadir asintió mientras respondía. Al ver la expresión inflexible en su rostro, Dane se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre sus posibilidades de atrapar con éxito a alguien como Grisella Astelia a través de ese método. Al final, Dane dejó escapar un largo suspiro de molestia cuando dijo, al diablo con eso.
Ese es el Danes que conozco, se rió Vanadir mientras los dos se adelantaban y esperaban su momento dentro del bosque, esperando que cayera la noche. Han pasado algunas horas desde que los dos llegaron cerca de la casa de la familia Astelia. Echando un vistazo a la luna que iluminaba el cielo nocturno, Vanadir asintió levemente para sí mismo al sentir que ahora era el momento adecuado para hacer un movimiento. Tocando el hombro de Dane, que estaba haciendo circular el maná dentro de su cuerpo todo este tiempo, lo miró y dijo: «Vamos a hacer nuestro movimiento». Con un asentimiento, Dane se puso de pie y se sacudió el trasero antes de seguir adelante y lanzarles hechizos que aumentaban la velocidad de movimiento a los dos, así como hechizos que alejaban su presencia de los espectadores. Asegurándose de que todos los hechizos habían sido lanzados con éxito sobre ellos, los dos corrieron hacia la casa de la familia Astelia una vez más, esta vez con un plan excéntrico en mente. No hubo sorpresa por la cantidad de tiempo que les tomó llegar a la casa, ya que estaban usando los mismos hechizos de aumento de velocidad de movimiento. En cambio, lo que fue sorprendente fue que aún pudieran desatar tal nivel de velocidad incluso después de no comer durante tanto tiempo. Por otra parte, siempre que uno haya alcanzado una clase lo suficientemente alta, uno puede renunciar a comer o beber durante más tiempo, y los que están en la cima incluso pueden renunciar a comer y beber por completo. Justo antes de llegar a la entrada de la casa de la familia Astelia, los dos dieron un giro brusco a toda prisa cuando Vanadir le pidió a Dane que utilizara un hechizo de detección, diciéndole que mantuviera sus sentidos alerta en el mismo instante en que sintió la presencia de Griselle. Después de dar varias vueltas alrededor del perímetro de la casa, el hechizo de Dane finalmente detectó las señales de la presencia de Griselle, lo que los llevó a detenerse debajo de una ventana que conducía a una habitación que estaba más o menos iluminada. Los dos se miraron mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Asintiendo, saltaron por la ventana y entraron en la habitación sin ser invitados cuando una mujer de cabello plateado que vestía una cómoda ropa de dormir los recibió. ¿Eh? ¿No son ustedes dos las dos personas a las que rechacé antes? Desafortunadamente para la mujer de cabello plateado, justo antes de que pudiera terminar su pregunta, Dane se acercó rápidamente a ella y la agarró por el cuello antes de empujarla contra una de las paredes. En cuanto a Vanadir, que vio todo esto desde atrás, miró a la mujer de cabello plateado y preguntó: «Entonces, Lady Griselle. Déjame preguntarte una vez más. ¿Estás dispuesto a unirte a mi equipo?» Su Alteza, no hay forma de que esto tenga que funcionar, ¿verdad? Antes de que Griselle pudiera siquiera responder, Dane volvió a mirar al noveno príncipe y preguntó, lo que provocó que este último soltara una risita mientras señalaba a Griselle y decía: «Mira su expresión actual y dime si ese es el caso». ¿Qué quieres decir con? Justo antes de que Dane pudiera terminar su pregunta, la expresión actual que Griselle tenía en su rostro era un marcado contraste con la Griselle que habían visto hace un momento. En este momento, su rostro estaba tan rojo como un tomate, aunque no era debido al agarre que Dane tenía sobre su cuello. De hecho, Dane ni siquiera agarró su cuello con tanta fuerza. Sin embargo, se podía escuchar una respiración irregular llena de lujuria que salía de la boca de Griselle mientras miraba a Dane con una mirada llena de deseo. En medio de su respiración, mantuvo la calma mientras miraba a Vanadir y preguntó: «Si acepto, ¿puedo salirme con la mía, con este buen hombre?» Oh, no, Dane instantáneamente sintió que algo andaba mal después de escuchar las palabras de Griselle. Lamentablemente para él, justo antes de que pudiera pedirle ayuda a Vanadir, se podía ver una sonrisa en el rostro del noveno príncipe mientras saltaba por la ventana por la que entraron mientras respondía: «Tómate todo el tiempo que quieras». Wash. Dado que Dane y Griselle eran los dos que quedaban dentro de la habitación, y Vanadir parecía no tener intención de ayudarlo, Dane dejó escapar un ligero suspiro al final cuando soltó su cuello y murmuró para sí mismo: «Yo no sé si debo odiarte o amarte, Su Alteza. En cualquier caso, es hora de prepararse para la batalla frente a mí». Tercer círculo. Endurecimiento extremo. Mi vitalidad va a ser desviada seriamente a este ritmo,